Muy buenas tardes, quiero darle la bienvenida a este conversatorio de Red de Apoyo Familiar sobre el COVID-19. Agradecer a cada una de las personas que nos acompañan en esta tarde, pero especialmente agradecer a los que nos acompañaron la semana pasada en el conversatorio de la educación y el COVID-19. En este día vamos a estar compartiendo un importante tema. Se ha visto un aumento, lo hemos visto en los noticieros, en periódicos, en internet, y nosotros no podemos estar ajenos a todo esto, ¿ya? Y vamos a estar compartiendo el tema que se ha visto en gran aumento debido a la pandemia que cruzamos y el encierro en nuestros hogares. Hablaremos de la violencia intrafamiliar, su aumento, cómo ha afectado durante este tiempo, cómo reconocer si estoy siendo víctima de violencia, mis redes de apoyos y entre otros temas. Para hablar de este importante tema, en esta tarde hemos invitado a este tercer conversatorio de Red de Apoyo Familiar a Bárbara Infante. Ella es médico de salud mental. Hola, buenas. Saludos a todos. Bienvenida, Bárbara. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ustedes ya la conocen. Ella es Claudia Gómez, pastora y terapeuta familiar. Ambas trabajan en la Fundación Basti, que justamente trabaja para erradicar la violencia de género. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, para entender y introducirnos un poquito en este tema, quiero darles una pequeña definición de algunos términos. Quiero comenzar primeramente dando una definición del término de familia. Si nosotros lo vemos de la definición sociológica, nos dice que es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco. Este puede ser sanguíneo, por matrimonio o por adopción, que viven juntos en un periodo indefinido de tiempo. Pero también tenemos la definición del término de familia en el ámbito cristiano. Y esta es una institución diseñada por Dios, según las Escrituras. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, del 20 al 24. Quiero leérselos rapidito. Dice, pues puso nombre a los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en profundos sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. El verso 24 quiero que pongan especial atención porque dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ese es el término de familia. Ahora, entendemos que Dios desde el comienzo de nuestra creación siempre ha querido el bienestar para las personas, el amor del uno hacia el otro, pero por sobre todas las cosas, el respeto mutuo. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tratando durante esta tarde. Ahora, ¿qué se entiende por violencia intrafamiliar? Quiero hablarles un poquito de esto. Según la ley 20.066, define la violencia intrafamiliar como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. En este último caso, la violencia intrafamiliar hacia la mujer implicaría todo maltrato físico y o psicológico por parte de su cónyuge o conviviente. Para introducirnos a nuestras preguntas a nuestras profesionales, quiero comenzar con algo que quizás para las personas, algunas conocen lo que es ser víctima de violencia, pero otras personas realmente no lo conocen, no saben, quizás ni siquiera lo adquieren en su vida, no reconocen lo que es un maltrato, ya que lo han adoptado muchas veces como parte de su vida, como un patrón adquirido en las familias. La primera pregunta que quiero hacerles a Bárbara, si ella nos puede responder, ¿cómo reconocer si estoy siendo víctima de maltrato hoy en día?
Susan, a mí me agrada mucho esta invitación. Creo que pocas veces conversamos de esto, que es la violencia, y más intrafamiliar, y hay veces que ese espacio no se da en las iglesias. Y esta instancia creo que es muy positiva para poder conversar como mujeres primero, que somos las principales víctimas de estas situaciones, y como mujeres cristianas por otra parte. Como mujeres que nos tenemos que apoyar, como mujeres que sabemos las dificultades también, las vicisitudes que tiene ser mujer en este tiempo. Por lo tanto, hacer este red de este conversatorio da espacio a que hablemos primero nosotras, quizás con Claudia, como terapeutas, como acompañantes, pero también como mujeres. Que así como hoy día vamos a hablar de qué significa, no sé, estar en un círculo de violencia, todos somos susceptibles a potencialmente estar en un círculo de violencia. Entonces, esto de nadie está libre es cierto, porque no es que yo tenga predisposición para, o si no me pasó una relación anterior, en la próxima no me va a pasar, sino que tiene que ver cómo uno asume y entiende el contexto en el que está, y que este contexto es móvil. Por lo tanto, siempre hay que estar constantemente analizando las formas de relacionarme que yo tengo con mi pareja, que tuve con mis padres, que tengo con mis amistades, porque la violencia es una forma de relacionarse al final. El ser violento o la relación violenta no solo se refiere a la relación de pareja, sino que en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres. Así que primero, como me parece una gran instancia de conversar como mujer y como terapeuta de esto, y como mujer cristiana. Y eso. Ahora, ¿cómo identificar si estoy siendo víctima de violencia? Esa fue tu pregunta, ¿cierto, Susan? Exacto. Sí. Sí, primero es eso. A veces uno piensa que está en una relación en la cual se siente amada y ama, ¿cierto? Pero a veces el concepto de amor está un poco trastocado. Hay un concepto idealizado de qué es el amor. El amor para algunas personas es que te digan que te aman, para otras personas es como si se representa en las películas, o sea, como dice la película que es ser amada, así debería ser la vida real. Y por otra parte, hay personas que tienen que ver como con lo práctico, ¿cierto? Si me ama es porque, no sé, me da dinero, me sostiene. Entonces, a veces como hablar del amor y hablar de las relaciones tiene que ver con como estar atenta de cómo me relaciono yo. Y en eso de identificar si estoy siendo víctima de violencia tiene que ver pasar primero el filtro por mí. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo yo me siento en esa relación? Independiente de lo que me digan o cómo se comporten, o las cosas que se han hecho para reparar ciertas cosas anteriores en el pasado, es cómo yo me siento y validar ese discurso de la mujer. O sea, si en lo práctico, por ejemplo, me están sosteniendo en el hogar, no sé, mi pareja trabaja, yo no me tengo que preocupar de la alimentación, siempre tengo un techo, esas son cosas, pero que no dan cuenta de si me siento amado o no, porque puede ejercerse violencia desde lo económico. O al revés, una persona que todo el tiempo te diga que te quiere, que te ama, que te cuida, pero por otro lado siempre está diciendo lo que te falta, siempre está haciendo alusión a, no sé, a cómo te ves, a cómo te vistes, a que eres tonta, que eres poco inteligente, pero por otro lado llega con flores, con chocolates, te dice que te quiere. Eso también es una relación violenta, violencia psicológica. Entonces, creo que lo más difícil es identificar si realmente somos víctimas de violencia o no, porque cuando realmente nos damos cuenta de eso, es como que se nos cae un castillo, se nos cae un mundo. Por lo tanto, creo que poder conversar largo y tendido respecto a cómo me siento, qué es la violencia y cómo eso lo veo en mis relaciones, es lo más sensato y lo más honesto. Es como una honestidad con uno mismo. Finalmente todas las mujeres sabemos en una parte cómo nos sentimos, pero a veces es difícil como poder verbalizarlo, porque nos sentimos tontas, abusadas, y nadie quiere decirle al otro que está haciendo eso. O proteger al otro porque tú lo quieres, hay hijos en común, o
De alguna forma, si yo doy cuenta de que están ejerciendo violencia, pierdo mi casa, pierdo mis hijos. Y eso es lo más complejo de todo. No sé, Claudia, si quieres agregar. Sí, estaba pensando en que es muy importante y no se da mucho que las mujeres abran el corazón con otras y poder charlarlo y que otra le ayude en el fondo a poder sacarle información o que ella lo verbalice y diga, wow, me está pasando algo o mi relación no es igual a la tuya, no comparando, sino que viendo de que hay muchas diferencias. Entonces, es importante tener círculos de apoyo. ¿Y por qué se ha perpetuado la violencia hoy en día? Porque hay una mamá, una abuela o una tía que está diciendo, bueno, pero no es para tanto. Lo que te pasa no es tan grave. Una abuela siempre decía, ¿no? Lo que tú viviste no es nada comparado a lo que yo viví. Entonces, cuando uno tiene un círculo vicioso donde se valida lo que se está viviendo, es muy poco que va a costar mucho que una mujer diga, wow, lo que vivo no es normal. Entonces, son súper importantes las conversaciones, los programas, las historias que la gente va contando, porque es solamente cuando, vulgarmente lo digo así, cuando se te cae la chaucha, cuando entras en cuenta de que lo que tú vives no es normal, lo que a ti te pasa no es normal, que te digan o que te hagan no es normal, y por último no puedas decidir por ti misma. O sea, el que tú no puedas decidir sobre tu propia vida, porque muchas personas que sufren violencia sienten que pasaron de estar soltera o de estar en casa de mamá para ir a tener un dueño, y ese dueño controla toda su vida. Entonces, cuando se da cuenta que hay mujeres que viven de otra manera el matrimonio, wow, dice, esto no es así, pero necesita mucho de un entorno, yo diría, sano, donde le ayuden y la potencien, la acompañen, y ella pueda verbalizar, pero tampoco uno puede empujar, porque uno adelanta procesos, ¿viste? O sea, uno ve que alguien está pasándola mal y uno quiere, como buena justiciera y así como feminista, femenina, digamos, quiere ir a defender su género y decir, pero que no puedes aguantar, ándate y todo, pero uno no ve todo lo colateral, ¿no? Todas estas cosas que están en el entorno. Entonces, creo que darse cuenta de que uno sufre violencia es en el tiempo, depende mucho de mi entorno, con el que me rodeo, y en algún punto entro en cuenta, y en el momento que caigo en cuenta, ahí todas las redes se despliegan, pero antes de eso es muy difícil, porque es como estar luchando con algo que la gente le está tratando de decir que no es real, ¿ves? O sea, pero si mi amor es bueno, mi novio, mi marido es bueno, ¿por qué me dicen que no lo es? No, es que vemos otra cosa, no es así. Entonces hay como una realidad nublada o paralela que no se logra ver. Entonces hay que tener paciencia cuando hay violencia, hay que respetar los tiempos de cada mujer, tener diálogos positivos creo que es muy bueno, tener diálogos de amigos, de amigas, y tener un entorno sano. Y creo que eso te hace muy bien el relato de otros, el cómo otros dicen, wow, esto es así, se vive en pareja de esta manera o de esta otra, ¿ves? Entonces, creo que por ahí va, un entorno que te ayude en el fondo. ¿Hay algunas palabras claves o relatos que uno puede rescatar de mujeres que han tenido espacios de violencia? Que es importante identificar cuando hay miedo a la pareja. Cuando tengo, por ejemplo, se me cae una taza, o es que me da miedo porque me van a retar, o me da miedo porque puede hacer algo, o no, mejor no le digas porque puede reaccionar. Y a eso uno tiene que estar atento. ¿Por qué yo tengo reacciones como previas para evitar cosas o evitar conflictos por miedo? Porque claro, uno le puede tener respeto, puede haber un amor, ganas de compartir, pero el miedo, cuando hay un miedo infundado, yo no sé bien a qué le tengo miedo, pero hay un miedo, ahí uno puede como raspar un poquito. Como dice la pastora, es importante nunca invalidar el relato del otro, sino que a veces hay que ser realmente pacientes, porque como yo puedo estar observando cómo violentan a mi hermana o a mi amiga por mucho tiempo, pero también en la amistad uno tiene que acompañar, y hasta como dice la pastora, que el otro no se da cuenta, no le cae la teja,
tú no puedes invadir su espacio, porque lo único que va a hacer es que ella te aleje, te separe, que no entres. Y al revés, pues uno tiene que entrar, pero de una forma más amorosa y entendiendo la situación del otro. Sí, claro. Importante lo que dicen, porque como hablábamos al comienzo, son patrones que muchas veces las personas adquieren a través de la familia, creyendo en realidad que son normales y no lo son. Entonces es de suma importancia que las personas se puedan rodear de gente, compartir, tener amistades, compartir, y quizás el compartir va a hacer que se den cuenta de la diferencia que hay entre una pareja, un matrimonio, y lo que estoy viviendo yo con mi pareja o con mi matrimonio. Entonces, más allá, como dicen ustedes mismas, de invadir a la persona, es poder compartir con otros las vivencias que uno tiene, para poder hacerlo, ver en realidad lo que está correcto y lo que no. Según lo que hablábamos, ustedes podrían decir que hay tipos de maltrato o tipos de lesiones que puedan existir en las personas. Sí, generalmente cuando uno hablaba de violencia o maltrato, siempre lo pensaba desde lo físico, ¿no? Exacto. Cuando uno habla de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, siempre hay una foto de alguien con una mano arriba, o alguien como agachándose, como alguien como de un golpe, ¿cierto? Y efectivamente esa es una violencia importante. Es una violencia que no se puede dejar pasar, es una violencia que también se ve, que puede escuchar un vecino, que se ve como hay una lesión de por medio que puede haber inclusive, o no haber cuando se denuncia. Ese es un tipo de violencia y más que tenemos más interiorizado, pero hay una violencia importante que es la psicológica, donde muchas veces estas cohabitan. Puede haber violencia psicológica y física, pero muchas veces hay más violencia física y que no alcanza un golpe, pero muchas veces un discurso violento, que todo el tiempo te digan que no eres suficiente, que no sirves, que eres mala madre, que no haces las cosas bien, que siempre dejas todo para último tiempo, que se te olvidan las cosas, que se te caen, que eres torpe. Todo ese discurso, que eres fea, te va a querer, si tú no estás conmigo, no hay nadie que tú le importes, de alguna forma soy la única persona que a ti te quiere, nadie más te quiere, todos te dejaron. Esos discursos son muy fuertes para cualquier persona, no solo para una mujer. Entonces, a pesar de que no haya un golpe por medio, este constante trauma continuo genera mucho daño emocional. Y finalmente ese circuito de violencia psicológica es el que engancha a una mujer en un circuito de violencia. Porque una mujer que no ha sido violentada psicológicamente y por alguna forma una solamente física, ella puede darse cuenta de esa diferencia y inclusive denunciar es más fácil, pero cuando hay un círculo de violencia psicológica es mucho más difícil, porque siempre va a haber una violencia en la cual te dicen no sirves, y después existe el espacio no, perdón, discúlpame, y la recompensa. Y ahí se genera el patrón circular. Por lo tanto, existe una violencia física, una violencia psicológica, puede haber una mezcla de ambas, pero principalmente lo que sobreabunda es la violencia psicológica, inclusive más que la física. Ok. A través de los diversos medios de comunicación hemos podido informarnos que debido a la cuarentena que vivimos en nuestros hogares ha aumentado considerablemente la violencia intrafamiliar. Si bien se ha visto una disminución en las denuncias presenciales por el hecho de no poder asistir, de salir, de lo que estamos viviendo, pero han aumentado considerablemente las llamadas telefónicas al Fono Orientación y a diferentes servicios que se puedan dar. ¿Qué información creen ustedes como especialistas que todos debiesen conocer, más allá de un número telefónico? ¿Qué es la información que todos en general pudiésemos conocer? Más que un teléfono, estar llamando. ¿Qué creen ustedes? Lo que pasa es que, de alguna manera, cuando se empiezan a hacer campañas de violencia intrafamiliar, siempre
Hay un fono de denuncias que está habilitado ya, que la tiene el CERNAMEC, que también la tienen los carabineros, pero hay diferentes instancias en las que uno puede acudir presencialmente. Y es más fácil inclusive dar una dirección que puedan asistir. Ahora, en este contexto del COVID es súper complejo, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene acceso a poder informarse cuáles son las nuevas plataformas. Entonces, existen diferentes instancias en las cuales yo puedo denunciar un maltrato, que es el teléfono. Por otro lado, existe el juzgado de familia, donde yo puedo poner ciertas denuncias, no por el maltrato en sí mismo, sino que para proteger otras cosas. Está la fiscalía, está carabineros. Son diferentes instancias en las cuales yo puedo hacer una denuncia. Cada una va a tener formas distintas de proceder, ¿cierto? Carabineros va a proceder de una manera, el juzgado de familia a buscar otras formas, y la fiscalía también. Por lo tanto, en general nosotros tenemos una abogada que nos aclaró varios conceptos de respecto justo al acercamiento, y nos decía que era muy importante denunciar, por ejemplo, al juzgado de familia, porque ellos son los primeros que van a poder tener una medida precautoria con la víctima de, por ejemplo, sacar a la pareja de la casa. Entonces eso es súper importante. O sea, el juzgado de familia, por un lado, va a ordenar, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de la custodia, por una parte, pero por otra parte también va a apoyar, por ejemplo, a una víctima, a una mujer que es víctima de violencia, en poder tener una medida en la cual esa pareja no esté en el domicilio, por ejemplo. Y eso rápidamente lo puede hacer un juzgado de familia. Por lo tanto, ahí es un lugar bien bueno para hacer una primera denuncia. También hay lugares por internet que tú puedes acceder con tu clave única, ¿sí? Hacer la denuncia, por ejemplo, en fiscalía. Entonces, hay varios espacios para hacerlo, pero hoy día se ha aumentado más las denuncias por violencia, es principalmente por el encierro, porque hay pocas vías de escapatoria, se genera mucha convivencia, mucho más roce, también aumenta el consumo, por ejemplo, de alcohol en la casa, y eso es un factor de riesgo muy importante para la violencia doméstica. Entonces, alcohol, abuso, violencia intrafamiliar, más espacios de roce, más espacios de convivencia, es una bomba de tiempo. Por eso han aumentado tanto las denuncias en este tiempo también. Ahora, las denuncias tienen mucho que ver con que la gente se atreve a hacer denuncias y tienen todas las ganas de hacer un proceso judicial y que la persona se aleje de su vida, pero la mayoría de los casos a nosotros nos pasa que luego retiran las denuncias y quieren quitar todo lo que es el proceso judicial porque llegaron a un acuerdo, a un arreglo. Si consideramos que hoy día estamos encerrados en cuarentena, muchas de las comunas, y ya se lo han estado sumando más comunas, y además hay hacinamiento porque la gente no solo hoy día vive, no podemos decir que vive un matrimonio, una pareja, viven solos, o sea, siempre hay una abuela, tío, primo, siempre, sobre todo en las comunas más vulnerables, o sea, la gente está hacinada. Chilenos o no sean chilenos, porque siempre decimos, no, los extranjeros están hacinados, pero también hay muchas familias que viven así, que viven son clanes familiares completos. Entonces, justamente nos ha pasado con casos de la fundación de que se hace la denuncia y ya cuando llega el tiempo de presentarse frente al juzgado, la gente quiere que retiren y quieren que nosotros apoyemos para el retiro de las denuncias porque llegaron a un acuerdo o como sea, pero en realidad no es un acuerdo. Cuando ya estás en el sistema de violencia es muy difícil llegar a acuerdos y que haya cambio, porque para que un hombre cambie tiene que tener un reconocimiento de que cometió un error y no solo el reconocimiento, sino que la actitud de cambio y hacer cambios profundos. Y para eso él también necesita un acompañamiento de quién le esté dirigiendo si está cometiendo errores, de cómo reparar y reevaluar la forma que venía viviendo. Entonces, solamente Estación Central tiene un centro de rehabilitación para hombres violentos, y la verdad es que ellos nos decían, la chica, la abogada que nos daba la charla el otro día, nos decía que el porcentaje de reparación y de rehabilitación, así es, rehabilitación, es el 1%, Susan.
Entonces, y ellos están en lista de espera, ellos van, postulan, porque claro, el sistema judicial les hace tomar a ellos un proceso reparatorio. Entonces eso implica que tienen que ir al psicólogo, pero ellos tienen de 6 a 1 año de espera. Imagínate todo lo que pasa en ese proceso. O sea, los tipos vuelven a la casa, mira, si yo ya hice la gestión, hacen todas las promesas y vuelven a tener una vida en familia. Entonces, está difícil el tema de que con esta cuarentena, con el hacinamiento que hay la gente, y más encima que no hay una parte reparatoria para varones, y los varones no hay mucho reconocimiento, ¿no? Entonces, está difícil. Entonces, para nosotros, por lo menos yo como fundación, y Bárbara me imagino que estará de acuerdo conmigo, para nosotros es muy importante la educación, y la educación, la reeducación en los adultos, o sea, en nosotras, la reeducación, y en los niños, educación desde los 3 años, de cómo son las relaciones humanas, de cómo es el respeto y todo, porque si educamos bien, desde chiquititas o de chiquititos, empieza una educación ordenada. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca hacer? Nosotros tenemos que hacer reeducación y reparación, ¿ves? Entonces, está difícil, muy, muy difícil. Por eso hoy día, y todo el sistema, antes de COVID y antes del estallido social, ya el sistema judicial estaba saturado. Entonces hoy día todo lo recibe online y todo tiene un tiempo de espera. Entonces, yo no sé si logramos ponernos en la cabeza que si todo tiene tiempo de espera y al hombre hay que sacarlo, hay que darle orden de alejamiento y todo está en proceso, eso tiene un tiempo. Y en ese proceso vienen todo lo que es amenaza, o promesas, o vuelvo a la casa y doy regalos. Yo conocí una pareja que el hombre, cuando dejaba la pata, volvía, cambiaba todo, living, comedor, compraba todo nuevo. Regalaba lo que tenían y le ponía todo nuevo. Entonces ella como que tenía un convencimiento de que él estaba haciendo cambio. Pero ahí había un trueque material, que no era un cambio real, es solamente como la luna de miel que hablamos en el ciclo de violencia. Entonces, es súper complicado y para nosotros como fundación es caso a caso. Entonces, cada caso tiene su arista, tiene su forma, pero la educación y la recontraeducación y hablarlo y tener diálogos hasta que nos entre, porque la única forma es que una mujer se pare y diga, ok, esto desde aquí en adelante reformulo y empiezo a hacer algo nuevo. Y eso puede implicar estar con pareja o no estar con ella. No todo termina en separación, pero sí hay que tener un reconocimiento de ambas partes y empezar, pero la mujer tiene que darse cuenta de esta violencia, pero todo el proceso judicial igual está rudo, es mi humilde opinión. Ese día igual la chica nos decía que es fácil llegar, meterse, todo, pero no sé, suponte tú que alguien no maneje la clave única. ¿Cómo obtengo la clave única? Y si no hay red de apoyo, ¿ven? Entonces todo un sistema, pero hay que ir haciendo como estas redes que de una u otra manera orienten, acompañen. Por eso es importante el acompañamiento diario, porque la persona que está viviendo violencia cuando cae en cuenta necesita un acompañamiento serio, una persona que esté incondicional y que esté dando la cara con ella incondicionalmente, porque va a necesitar ayuda con los niños, y si es sola para ella misma, porque no hay ganas de nada. Entonces todo lo que es trámite es engorroso. Entonces, a mi parecer, es un tema cototo el que se está tocando, pero creo que debemos partir reeducándonos. Es un conjunto de cosas por lo que dicen ustedes, o sea, que haya un centro para los varones, para los que quieran, y quieran en realidad rehabilitarse. Exacto. Algo, porque sabemos que muchos de los hombres no son muchos de hablar, no son muchos de decir las cosas, menos ir a contárselo a alguien que ajeno, que no conoce. Entonces, son dos cosas que se suman gravemente, el que el hombre no hable y que haya un centro para los varones que se quieran recuperar, o sea, es algo que realmente hay que ponerle ojo. Y el proceso judicial tampoco obliga al varón o a la pareja violenta a rehabilitarse. Claro, más encima. No hay una obligación no sé, por lo tanto siempre es opcional. Y desde ahí, más, como tú dices bien, Susan, hay un centro, son pocas las opciones que uno ofrece, y por otro lado tampoco hay un real acompañamiento a este hombre
quizás inclusive si quisiera, tuviese las mejores ideas de hacerlo, también se le está coartando esa posibilidad. Aunque, como dice Claudia, es súper importante que ese reconocimiento sea real. Porque si yo voy a asistir para que mi pareja me acepte en la casa de nuevo, para poder ver a mis hijos, entendiéndolo como un trámite, tampoco sirve. Y por eso el porcentaje de recuperación es del 1%. Porque la gran mayoría que va, no va porque realmente quiere hacer un cambio, sino porque quiere conseguir de nuevo a su familia. Claro. Es difícil todo este tema, en realidad. Quedamos como al debe como sociedad, como gobierno, no sé. Hay tantas cosas que hablar. Pero ustedes también hablaban y yo, en lo personal, estoy en una comuna donde el hacinamiento es algo normal. En la comuna de La Pintana, los hogares, las casas, no son pequeñas, son más que pequeñas. Incluso nosotros trabajamos con los niños de ahí y visitamos sus casas, y dentro de las casas pueden haber 8 personas, un lugar totalmente pequeño. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las conductas, si es que en este caso no se puede ir a ir e interponer una denuncia, sobre todo en el juzgado de familia, como nos decía Bárbara, que sería lo más rápido para que la persona saliera de ese lugar? Si no se puede hacer, ¿cuáles son las conductas o acciones de autoprotección que podrían tener en este caso mujeres, niños en sus hogares? Yo creo, voy a ser un poco majadera, quizá en esto del reconocimiento, de un poco entender la situación que estoy, porque es como cuando, por ejemplo, lo voy a decir al revés, como cuando estoy enamorada. Cuando estoy enamorada activamente hago cosas, ¿cierto? Lo pienso, lo voy a llamar, como que nadie me tiene que decir qué hacer, porque eso me sale natural. Cuando una mujer reconoce que está en un círculo de violencia y le cae esta teja, es muy difícil que vuelva a actuar como lo hacía antes, porque hay al revés, como una sensación de ya no quiero esto, como un rechazo natural. Y a veces eso puede generar, obviamente en el ambiente, más violencia, porque el otro va a estar todo el tiempo buscando qué pasa, por qué. Pero cuando una mujer toma una decisión, nadie conoce mejor qué hacer cuando uno está ahí inserto en el medio. Por eso te digo que cuando uno le cae esta teja, como que sabe qué hacer. Ahora, ese saber qué hacer, primero tiene que ver con tener una red de apoyo. Y como porque es muy difícil tomar medidas de protección en un espacio pequeño y con la persona ahí mismo, no tengo mucho. Por lo tanto, normalmente las redes de apoyo van a ser sustanciales para, en algún momento cuando yo planifique mi salida, por ejemplo, o cuando yo decía, no sé, quizás que mis hijos se vayan con su tía por un tiempo, o yo irme, no sé, cada persona y cada mujer sabe cómo hacerlo. Por eso te digo que quizás lo primero es reconocer, porque las acciones que yo tome van a ser concordantes. Lo peor que puede haber es una ambivalencia, cuando yo no estoy segura si es o no es. Entonces, tomar decisiones ahí, tú eres fácilmente voluble por el otro, po. El otro te va a decir una cosa y tú ya estás en este círculo de violencia, por lo tanto, tú vas a hacer, la ambivalencia es muy mala. Por lo tanto, cuando una mujer realmente toma conciencia de que está en una situación en la cual es insegura para ella, para su familia, y genera mucho deterioro para todos, es una mujer que toma conducta y es un poco más segura. Por lo tanto, microprotecciones en el hogar es difícil porque, como tú decías, hay un lugar hacinado, por ejemplo, que no te puedes esconder, no te puedes cuidar. Finalmente las decisiones son como bien binarias. Como yo observo que estoy en una situación de peligro, y de peligro para para mí físicamente, para mis hijos, por lo tanto yo tiendo a salir. Quizás después, como tú hablábamos, no sé, conversar, evaluar situaciones, pero hay un punto también que tiene que tomar decisiones un poco drásticas, y eso es lo más difícil. Sí, yo como consejo práctico, y es lo que nosotros hacemos muchas veces en violencia, miramos bien, analizamos el entorno de la persona, de la chica o de la mujer, y evaluamos posibilidades, y casi siempre hacemos una salida planificada, que eso implica 6 meses a un año la salida.
si no está en riesgo vital, hacemos porque la mujer se tiene que reinventar y empezar a generar algún tipo de recurso para poder sustentarse. Entonces nosotros hacemos una salida de 6 a 1 año, ya definitivamente de la casa o de las manos del hombre, digamos, sin regreso, sin vuelta, y eso se planifica con una terapia psicológica, dándole apoyo de todo tipo de nosotros y también planificando una reinvención laboral, porque ella tiene que generar algún recurso para poder sostenerse. Una de las violencias que no mencionamos fue la violencia económica, que es una de las más patentes, y muchas deciden no irse por estar percibiendo, por tener un techo, por tener comida con este violento. Entonces muchas veces la decisión pasa porque qué van a pasar con la leche, con los pañales de mi hijo, dónde voy a comer, esas inseguridades. Pero para hacer eso, nosotros hacemos planeamos la salida entre 6 meses y 1 año para que la persona o vuelva a trabajar porque en algún momento trabajó, o enseñarle algún tipo de oficio o un micronegocio donde ella pueda empezar a vender pan, es rearmarse. Entonces, hacemos esa planificación con ella, la acompañamos en eso. Muchas veces nosotros hemos tenido que comprar harina, comprar pañitos de cocina, para empezar con algo y que ella empiece a darse vuelta con un fondo y empezar a hacer proceso para cuando tenga que salir, poder arrendar, poder tener sus cosas, pero eso se llama más planificado, y es cuando, tal como te decía Bárbara, cuando ya a uno se le cae la chaucha, cuando a uno se le cae la teja, ya poder decidir en frío y decir, ya, esto no tiene retorno, no tiene vuelta, demasiadas oportunidades, ¿y cómo lo hago de aquí en adelante? De ahí se arma toda una red de apoyo. En la familia o una amistad, una amiga. La iglesia es fundamental, por eso la iglesia tiene que ser lugares sanos, lugares habitables, donde la gente vaya y confíe, no desconfíe, sino que al contrario confíe, no que alguien salga de ahí y le vaya a contar al marido, no sabe que hay un plan, le van a ayudar, ¿cachai? Entonces, a eso le llamamos iglesias seguras, lugares seguros donde la gente puede hablar, donde puede incluso ir a dormir, porque si está en peligro, entonces creo que ir haciendo red de apoyo y de contención y poder planear una salida a nosotros nos ha resultado bien, que las mujeres se reinventen, vuelvan a soñar, vuelvan a trabajar y vuelvan a traer el recurso que les va a servir para hacerse independiente, porque ese es el tema. Estás dependiente emocional, económico, afectivo, entonces todas esas dependencias, cuando ya empiezas a cortar y dices, no, puedo sola, me puedo reinventar, y empiezas a cortar esos hilos, dice, wow, sí, en realidad no era tan difícil y puedo hacerlo, sobre todo cuando hay gente que la acompaña. Para nosotros es súper importante las redes de contención, y cuando está la gente hacinada, ver con quiénes de la casa podemos contar. Porque alguien la tiene que defender, alguien la tiene que ayudar, alguien la tiene que contener, ¿ves? Porque finalmente también las mujeres a veces hacen la devolución, ¿no? En algún momento hay devolución, entonces finalmente está la violencia cascada, que finalmente, bueno, me pegaron a mí, yo le pego a mi hijo le pega al perro o al compañero de colegio, y se hace todo. Por eso hay que tener toda una reeducación, chicas. Para mí es súper importante el que las iglesias hablemos mucho estos temas, en las redes sociales, en todos lados estemos hablando, porque a más de alguien le cae y empieza a darse cuenta. Entonces las redes son muy, 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 muy importantes. Así es. Solo agregar que esto no tiene que ver con el amor, ojo, porque de repente uno dice, quizás nosotros estamos hablando de una situación en la cual, no sé, la pastora está diciendo quizás hay que salir del hogar, yo estoy diciendo tomar decisiones drásticas, y de repente viene una mujer y me dice, oye, pero yo estoy enamorada, ¿sí? Y por eso es tan importante volver al concepto de amor y de relaciones sanas y tener ese parámetro para poder yo comparar cómo estoy y dónde estoy. Entonces, de pronto, no es que nosotros estemos diciendo que ese hombre, o sea, tú estás en esta relación de violencia y tienes que salir y no hay ninguna vuelta, tampoco estamos condenando a esta persona, a esta pareja que nunca pueda cambiar, pero que estamos diciendo que si va a haber un amor sano y un amor en libertad,
no puede haber tanta dependencia porque si no es una relación muy asimétrica. Por lo tanto, hay que realmente ver si existe este amor, que bajarlo un poquito y entender que el amor es bien práctico también. Y si es que en una relación hay violencia física o psicológica, hay que realmente poner en tela de juicio este amor que nos estamos diciendo, porque parece que es una palabra, pero realmente no hay un sustento. Y más aún si nosotros hablamos del amor, ¿cierto? El amor de Cristo, el amor de la iglesia, se tiene que sustentar en respeto, en confianza, Te en pegó, ¿no, colaboración. Susan? ¿Ah? Ahí sí. No, estamos bien. Ah, seguramente a mí se me pegó, porque Gustavo se conectó, perdón. En colaboración, en respeto mutuo. Entonces, efectivamente puede pasar que un hombre decide tomar la decisión de cambiar o cae en cuenta esta relación violenta, pero también es necesario un tiempo de sanación de la mujer, de autonomía, de encontrarse con ella, de encontrar lo que quiere, y el otro también. Y si después de este tiempo, por ejemplo, separado, los cambios no pueden ser inmediatos, nadie cambia inmediatamente, y menos una conducta violenta. Por eso Claudia hablaba de 6 meses, un año, porque tú no puedes esperar un cambio real en menos de ese tiempo. Nadie puede demostrarte realmente que ha cambiado una conducta tan arraigada en 2 meses o 2 semanas. Eso no es un cambio real, por lo tanto, antes de tú volver a tener una relación de confianza y amor, tiene que haber una sustancia que haya perdurado y que tú notes que efectivamente sea un cambio y un acompañamiento psicológico también de la otra persona, no solamente tuyo. Claro. Algo que me quedó marcado de lo que dijo la pastora Claudia es que la mujer vuelva a soñar. Quizás lo vemos así como algo tan simple, pero en lo que es este tema, pucha que vale, pucha que importa que la mujer y que quizás los hijos que están también viviendo este círculo vuelvan a soñar. Así que, bueno, seguimos con todo esto. Yo no sé si ustedes se han topado o se han visto en los medios de comunicación, de algunos canales, un canal específico, pero no lo vamos a nombrar, un tiempo para informar que le llamaron, y de lo importante que es poder hablar de la violencia intrafamiliar, de no quedarnos callados. Bueno, y ustedes lo han dicho y lo hemos conversado durante este tiempo, pero eso incluye a las personas que también, que son parte de esto, pero también a quienes lo ven o lo pueden oír desde afuera. ¿Cuán importante es esto? Ahora, ¿cuál es la forma de intervenir sin dañar mayormente a las víctimas? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Si vemos a alguien que, independiente si somos dentro o fuera del círculo, si vemos a alguien que está siendo violentado, ¿cómo intervenimos nosotros para que no sean mayormente dañadas esas personas? Susan, esa es una pregunta súper importante, porque como un primer principio es no dañar, ¿cierto? Una vez se puede generar beneficencia, pero a veces tratar del no daño, como no daño. Y en eso es complejo, porque como hemos hablado, el círculo de violencia tiene tantas aristas que es importante saber situarse. Una cosa es si tú eres una persona de confianza de la persona que está siendo víctima de violencia, y hasta qué punto tú vas a estar dispuesta a acompañar ese proceso. Eso es lo primero. Y qué tan distancia, qué tan fuera del círculo estás. Por ejemplo, si yo soy una vecina que yo no decido, por ejemplo, no involucrarme o no tengo ninguna relación personal en la cual yo igual puedo denunciar, ¿sí? Pero tienes que entender que tu proceso va a ser muy circunstancial, porque si tú denuncias y la persona que está en el círculo de violencia niega tu denuncia queda un poco inválida, no sirve mucho. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, eres una persona cercana, siempre va a ser importante más la denuncia de la propia persona a la cual le están ejerciendo violencia. ¿Ya? Porque, de nuevo, volvemos a la importancia de caer en cuenta de este proceso. Por lo tanto, a veces inclusive es más sano tratar de hacerle ver de una forma mucho más amorosa, cuidadosa, de acompañamiento a esta persona para que ella sea la que denuncie, porque muchas veces, si tú haces la denuncia sola,
puede generar una mayor distancia y que esta persona siga en su círculo. Entonces hay que ser súper cuidadoso y el caso a caso es muy, muy importante. Ahora, como antecedente, siempre es importante que haya alguna denuncia de por medio, por lo menos una constancia o algo. Uno insta nunca a quedarse callado con la violencia, ¿ya? No, nunca hacer como si no pasara. Siempre hay que hacerla notar, pero ahí está en la forma en cómo yo me acerco, en la forma en cómo yo lo hago notar, y si también en algún punto yo ya no tengo más acceso a esto, yo puedo hacer la denuncia de forma paralela. Pero siempre lo ideal es el acompañamiento de la víctima, entender en qué proceso está, entender cuál es la violencia que se está ejerciendo y desde ahí poder acompañarla en que ella idealmente haga la propia denuncia. Yo la salvedad que hago es que si hay violencia física, si yo estoy viendo que a alguien le están pegando, de una u otra manera tratar de evitar que se estén golpeando. Yo creo que eso no tiene vuelta, o sea, en el momento que alguien se está golpeando, creo que uno tiene que intervenir. De hecho, nos ha pasado y se interviene. Nos pasó en Concepción, dimos una charla de violencia y afuera había una pareja pegándose, hubo que intervenir. O sea, creo que cuando hay violencia física no te queda otra, porque si le pegan a un niño, a un abuelo, una pelea de matrimonio, tú te vas a meter. Es el instinto de ir y decir, no, esto no es correcto. Y lo segundo es lo que dice Bárbara, o sea, el acompañamiento creo que es fundamental, abordarlo en el momento de una discusión. En general la violencia cuando se ejerce en público, el varón siempre quiere como descalificarla, bromear sobre lo físico, o dejarla por tonta o negligente. Entonces la idea es todo hablarlo en privado y desde ahí, desde la cordura, desde el acompañamiento. Por eso la persona tiene que ser muy de confianza, por eso la persona tiene que tener fuera todo mito, porque muchas veces los mitos tienden a alivianar lo que está pasando, no, si no es para tanto. Entonces por eso es muy importante que alguien equilibrado acompañe a esta persona. Y el reconocimiento de ambas partes. Creo que si el varón dice, me equivoqué y hasta ahí nomás, no hay nada, en el fondo no hay nada. Pero sí es importante el acompañamiento y solo yo intervendría en el in situ si hay violencia física. Sí. Hoy, y eso, como dice Claudia, súper bien, es que si es que hay violencia física y hay que constatar lesiones, idealmente, ¿ya? O sea, si hay un episodio de violencia, tú logras intervenir y en ese momento tú puedes acompañar a esa persona a constatar lesiones, es súper importante, ¿ya? Que haya una constatación. Es un papel insignificante que dan, de verdad es un papel insignificante, pero significa tanto para el proceso judicial que quede ese testimonio, porque obviamente queda en el hospital o en la posta, queda una copia, pero para ella es tan significativo porque le va a servir mucho en el proceso. Por eso es importante que en el momento haga denuncia o constancia, aunque la constancia no sirve mucho, pero teniendo un papelito. De hecho el papel de carabinero es así de ínfimo, tiene un número y tiene constancia por, entonces es chiquito, pero eso tiene un número de proceso. Entonces creo que es súper importante el que la gente vaya y lo establezca, vaya y se haga la constatación de lesiones y todo eso. Súper importante, porque son papeles significativos a futuro. Yo le hice una pregunta a la abogada el otro día porque no sé si se acuerdan, un par de años atrás, a la posta de Juan Moya llegó una mujer joven que la pareja la tiró en la puerta de la posta de Juan Moya, la tiró y la chica estaba quebrada en varias partes del cuerpo, finalmente falleció. Y la madre después apelaba en todos los programas de televisión que ella tenía un altún de carpetas donde ella tenía muchas denuncias de que el hombre la encerraba, de que el hombre le pegaba, pero la hija no dejaba que la mamá se metiera en el conflicto. Entonces ella decía, ¿cómo es posible de que el Poder Judicial o los juzgados no hagan nada si yo puse muchas constancias, muchas denuncias? Y efectivamente, una madre haciendo el rol va y denuncia, pero tal como dice Bárbara, si finalmente la víctima no hay un reconocimiento, imagínate, esa chica jovencita se murió, más encima toda golpeada de la manera que ningún ser humano se merece.
y la madre lloraba porque ella había hecho un montón de denuncias, que el hombre la encerraba y la maltrataba y le pegaba, y finalmente ella nunca entró en cuenta. Entonces el trabajo es arduo porque tienen que caer en cuenta las mujeres, o sea, tienen que visualizar, y a veces la violencia es muy somera, muy sutil. Entonces hay que ir, y eso es lo que les iba también a compartir, la violencia siempre parte de menos a más, hasta donde yo voy permitiendo va haciendo el aguante. Entonces lo primero parte por poquito y luego va engruesándose la cosa. Entonces creo que visualizarlo desde el principio y verlo por qué también lo acepté, por qué yo estoy aceptando este tipo de amor, digamos. Creo que es súper importante la constancia, las denuncias o la constatación de lesiones. Según lo que, más o menos lo que dijo usted, tiene mayor importancia, aunque obviamente todo suma, como lo han dicho, la denuncia que la... La constancia, sí, la constancia queda solo en la comisaría, queda estampada ahí. El día tanto vino la señora, puso una constancia de que su marido la maltrata, le pega, no sé qué. Sin en cambio, cuando yo digo denuncio, el número me entra a la fiscalía y hay un proceso judicial donde él es llamado. Es muy distinto, porque la constancia solo queda como un registro de que algo pasó. Yo puedo después ir a pedir ese número, igual me lo van a dar, pero es una constancia. Sin en cambio, la denuncia, yo ya hice un proceso, inicio un proceso judicial. Entonces son distintas las situaciones. Perfecto. Estábamos yendo de la mano a esta pregunta. Como país sabemos que tenemos una alta tasa de violencia intrafamiliar y esto se ha ido en aumento durante estos meses. El CERNAMEC, perdón, en el año 2019 se realizaron 46 femicidios y durante el año 2020, a la fecha del 17 de abril aproximadamente, en Chile se registran 11 femicidios consumados y 31 femicidios frustrados. Hemos hablado de lo que hemos hecho, de lo que podemos hacer. ¿Cómo evitar? ¿Cómo seguir evitando todo esto? Pero sé que lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero quiero invitarlas a que ustedes puedan decirle a la gente que nos están viendo para que esto no siga en aumento, no sigamos sumando, ni consumados ni frustrados. Necesitamos realmente ya entender lo que significa ponerle un pare a todo esto. Es una cifra súper dolorosa. A mí me llega a poner los pelos de punta porque los femicidios se definen desde justamente una pareja o una expareja que te violenta hasta el punto de matarte o con alguna lesión grave que pudo haber generado la muerte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegamos a eso? Si en algún momento decidimos estar juntos, voluntariamente, y ahí te das cuenta de nuevo que los círculos de violencia se arrastran desde hace mucho tiempo. Hay estudios de que normalmente si una mujer tuvo pololeos violentos va a tener parejas o matrimonios o convivencia o que sea una pareja más permanente, violenta también. O sea, hay que analizar la historia de esas mujeres, sus formas de relacionarse con su familia, cómo fueron las relaciones de sus padres, pero más allá desde lo histórico, desde entender que es un proceso largo. Y cuando es un proceso largo, la solución nunca es corta, nunca es inmediata. Y en general, las mujeres que han sido víctimas de violencia o que están en estos circuitos, hay una denigración muy fuerte de su autoestima. ¿Ya? Nadie quiere estar en un lugar donde te tratan mal, pero yo no sé en qué otro lugar estar. ¿Por qué? Porque siento que no puedo, que no valgo, que no soy suficiente. Por lo tanto, este es el único lugar en el cual me corresponde, o esta sería la única persona que me quiere o que me querría. Entonces la autoestima está por el suelo. Y una de las cosas, como para evitar, volviendo a tu pregunta, es volver a entender que las mujeres sí somos dueñas de
como hablaba Claudia, pues, de soñar, de pensar en que yo sí puedo hacer cosas por mí, que a pesar de estar en una situación difícil en la cual, por ejemplo, tengo que sustentar hijos, o tengo deudas, o siento que no puedo, uno en la medida que toma decisiones también puede ver soluciones. Y eso significa abrir círculos, atreverse a hacer cosas que no puedes, y ese proceso de atreverse a lo nuevo tiene que ver con una sensación de capacidad de que yo puedo. Normalmente estas mujeres están en yo no puedo, no veo otra forma, no veo otra salida, no entiendo que se pueda hacer de una forma distinta. ¿Por qué? Porque mi autoestima tiene que ver con la capacidad de poder resolver alguna situación. Si yo siento que no tengo esa capacidad de resolver, es porque mi autoestima está muy, muy baja. Por lo tanto, volver a tus relaciones de amor, de amistad, de cuidado, es algo muy, muy importante para poder identificar las relaciones violentas, y segundo, poder prevenirlas, porque poder poner límites, yo necesito saber quién soy y qué es lo que quiero para poder ponerle un límite al otro. Entonces, la prevención viene desde la primera infancia, la prevención viene en darle herramientas a la mujer de capacidades que ella es capaz, y la prevención viene en poner los límites adecuados en los momentos, y también saber cuándo retirarse. Yo lo práctico digo, no confundas amor con control, no confundas amor con que te nieguen, se enojaron y te negaron el afecto, te negaron la alimentación, lo económico, no confundas amor con que no te hablen, no confundas amor. El amor es darse por el otro y es amar de una manera libre, o sea, hay libertad en ambos ámbitos. Él tiene libertad y yo también. Cuando yo determine estar en pareja, no es para no tener nunca más la capacidad de poder decidir. Yo puedo todavía decidir, aún estando dentro de un matrimonio, dentro de un estado de pareja, yo puedo decidir qué hacer. Entonces, no confundas el control con amor. Creo que eso es súper práctico, y cuando ya me doy cuenta de que me controlan mi día, mi vida, mis amistades, mi día entero, yo creo que estamos equivocados. No hay amor ahí. Eso. Perfecto. Llegamos a un momento que hemos mencionado ya anteriormente. Sabemos que las mujeres mayormente se han visto afectadas, pero cuando vemos un contexto de familia, no es solamente la mujer la que se ve afectada, sino que muchas veces también son los niños los que son parte de este círculo de violencia. ¿Cómo yo puedo reconocer si alguno de los niños que están a mi alrededor están siendo agredidos? Porque no olvidemos que los niños están sin clases y muchas veces están conviviendo mayor tiempo ahora con sus agresores, ya sea en lo físico, en lo psicológico, en lo sexual. ¿Cómo reconocer si los niños están siendo agredidos? Oye, eso se hace mucho más difícil en un contexto en como estamos ahora. Porque hay muchas veces que las agresiones sexuales o violencia física las reconocen en el colegio. No sé, los profesores, psicopedagogos, los psicólogos, ven algunos cambios de patrones en los comportamientos de los niños y lo pueden identificar, o un familiar, o algún amigo, pero hoy día que estamos en el confinamiento, que no salimos, efectivamente si yo como padre o como hermano no soy capaz de estar pendiente y teniendo ciertos como tips para identificar a esto, se vuelve mucho más complejo, porque yo, si vivo en un lugar donde es una casa donde se cometen abusos, hay violencia, tiendo a normalizar esa violencia. Pero en general, ¿cuáles son las cosas que uno puede identificar? Cambios de conducta. Eso es lo clave, en general. O sea, un niño si normalmente llegaba, o cuando hacía la tarea preguntaba, o cuando comía, siempre tenía una forma de comportarse y lo cambia, hay que tener ojo, algo pasó ahí. Y ahí uno identificar obviamente a qué nivel pudo haber sido eso. Pero los cambios de conducta son clásicos. Los niños, por ejemplo, que ya dejaron de usar pañales, que controlaron el esfínter, empezaron a orinarse en la cama,
o defecarse en lugares donde no lo hacían, eso también es un signo de que algo pasa. Es un cambio de comportamiento, como les digo. Niños que al revés se ponen a hablar mucho, como que no hablan de nada, o te quitan el tema, cuando antes habían sido muy tímidos, muy reservados. Cualquier cambio radical tiene que hacernos sospechar de que algo está pasando. Principalmente los cambios son al revés. Tiendo a inhibirme, tiendo a retraerme, tiendo a... También a veces, inclusive con la ropa, son sutiles. Antes me vestía de una manera y ahora me visto de otra. Tienden a usar como colores o tener actitudes en las cuales no se noten, porque la idea es que no me pregunten, que no sepan. Generalmente esto es en los que ya, obviamente en los escolares. En los preescolares son estos cambios que te digo de que empiezan a hacerse pipí, que no quieren salir de la cama, no quieren dormir solos. En los adolescentes tienden a retraerse mucho e inclusive a empezar con conductas autolíticas, que significa empezar a cortarse muchas veces, o empezar a tener gestos suicidas. Hay que estar bien atento a la etapa del niño o del adolescente, y que cada una tiene formas distintas de comportarse. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, muchos de los niños que son hijos de padres violentos tienen como características de hiperactividad. No todos, pero la gran mayoría son como muy pim, 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 pim en la casa, como revolotean por todos lados, como tratando de sacar el enfoque de que no vaya a pasar algo, de que papá no se vaya a alterar, de que mamá no, ¿me entiendes? Entonces, el cambio de actitud, como dice Bárbara, es súper importante, y esto sirve para todos los parámetros. Si tú conocías a tu hijo y lo conoces bien y cambia, tiene que tener una razón, eso tiene una razón, ya tiene que ver con bullying, tiene que ver con alguien me hizo algo, o específicamente violencia dentro de la casa. Entonces, yo como mamá no puedo ser inconsciente de no darme cuenta de lo que está pasando con mis hijos. Y además, si yo sufro violencia dentro de mi casa, con los padres, no puedo pretender tener hijos tranquilos o hijos que no se dan cuenta, porque los hijos huelen aún cuando uno discute con el esposo o la esposa. O sea, eso se nota en el ambiente, son cosas de ambiente. O sea, te das cuenta cuando la cosa está tirante en una casa, cuando la cosa no va bien, ¿ves? Entonces creo que es muy, muy, muy importante el hecho de ver como mamá, registrar que un hijo cambió. Y eso sirve para todo: violencia, abuso, bullying, daño, lo que sea que esté sufriendo, el chiquito tiene cambio de conducta. El tema del control de esfínter se da muchísimo, niños ya de 9, 10 años. Eso es porque de una u otra manera tratar de llamar la atención, de tratar de controlarse y de poder, no sé, es un mecanismo de defensa que usan. Ni siquiera ellos se dan cuenta, no lo pueden controlar por el miedo, por el sistema que se da en la casa, esto ambiental que te digo, de tensión, esto de que se provoca tensión en la casa. Entonces, como mamás, mi recomendación es ojo piojo con los hijos, porque si hay cambio, yo tengo que averiguar qué le está pasando a mi hijo, y no es que yo le pregunte prepotentemente, al contrario, tengo que acercarme de una manera sutil, y preguntarle, hijo, ¿qué está pasando? Y aún que escuchar lo que no quiero escuchar. Mamá, es que tú y papá me tienen harta. Mamá, es que yo veo que mi papá te va a hacer algo. Escuchar, pero entrar en una confianza con el hijo, de que él se abre y pueda explicar y decir lo que le está pasando, y pueda tener confianza. Lugares seguros, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Las familias seguras, la iglesia segura, familia segura. Entonces, creo que los cambios de conducta son súper, súper importantes en los niños. Hay que estar pendiente, sobre todo cuando hay hacinamiento en las casas. Creo que se da con mayor frecuencia. Bueno, esta pregunta ya la han respondido ya anteriormente. Si debiese existir algún programa escolar a temprana edad para ayudar a niños, niñas, adolescentes a identificar lo que ocurre cuando son abusados, y para que ellos también tengan una persona que genere confianza para acudir a ellos. O sea, nos quedó totalmente claro que sí debemos estar o preparar, o sea, para nosotros sería ideal que esto se diera en los colegios,
a una temprana educación de poder enseñar a los niños, a los adolescentes, hasta qué punto o qué es lo que yo debo en realidad aguantar en mi vida y lo que no lo puedo hacer. Entonces, eso creo que nos han hablado. Si quieren sumarle algo más. Como debería haber una escuela para padres, debería haber, efectivamente, creo que estamos al debe con la educación emocional. O sea, nuestros niños y después esta reeducación, como hablaba la pastora, de adultos, porque a los niños los tenemos sobreexigidos en lo mental, en lo intelectual, lo cómo deben ser, cómo deben pensar, el exitismo, y no nos damos cuenta en la angustia que lo empezamos a someter, en los procesos de inclusive como depresión, de que tienen que cumplir con ciertos patrones. O sea, vemos que el suicidio adolescente ha aumentado mucho en el último tiempo, inclusive también los embarazos adolescentes siguen aumentando, la depresión en los niños, y eso tiene mucho que ver con, como sociedad, cómo nos comportamos, y segundo, como padres exigimos, y como tercero, un niño que está solo hoy día, y que a veces sus vínculos son mucho más, desde inclusive la tecnología, estos amigos virtuales que no sabemos con quién se comunican, mucha exposición a través de redes sociales, esta sensación de cómo me muestro y cómo soy, mucha ansiedad respecto de cómo debería de ser, ¿cierto? En Instagram todo el mundo está feliz, todo el mundo está pasándolo bien, está de vacaciones, entonces eso genera, oye, yo no estoy así, yo no me siento así, y parece que la generalidad es que está así, y uno siempre ve el pasto más verde donde el vecino, entonces eso genera mucha angustia, mucha ansiedad, y hoy día vemos niños muy ansiosos, con mucho miedo al futuro, con muy inseguros de lo que pueden hacer, por lo tanto todos los procesos de patología psiquiátrica y psicológica se dan cada vez más temprano porque hay mucha presión en estos niños y hay poco espacio de contención de este niño, de entenderlo en su proceso, poco espacio de juego, poco espacio de explorar sin que haya una nota de por medio, sin que haya un castigo o un premio de por medio. Entonces creo que nuestros niños la tienen difícil en este tiempo, por lo tanto lo principal como padre y en el colegio debería haber poco más de espacio de contención y de libertad, en el sentido de este soy como soy, me acepto como soy también, y no de ponerlo en una competencia lineal, en donde siempre finalmente está primando lo intelectual, fuera de otras competencias que pueden tener como el niño, como deportivas, ¿cierto? En lo artístico, en lo emocional, en lo relacional, potenciar también esas habilidades que hay en los niños es súper importante. Que el premio del mejor compañero no sea menos que el primer lugar, cosas así. Sí, yo digo que la deuda que tenemos con nuestros hijos es que estamos todavía con una educación del siglo pasado, donde yo a mi hijo no le doy a elegir qué quiere ser él. Por otro lado, los talleres son para que ellos puedan hacer arte o algún tipo de taller visual o lo que haya, es muy precario. Entonces es muy difícil que mi hijo quiera dedicarse a las artes o quiera dedicarse o desarrollar artes. Entonces hay dos cosas que debemos orientar a nuestros hijos a que sean ellos mismos y lo que a ellos les gusta hacer, tal como dice Bárbara, y lo segundo con lo que estamos al debe es con la sexualidad. Seguimos educando mal. Los hijos se educan solo en la vida sexual, no los iniciamos nosotros, no los educamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo aprenden de mejor manera por donde sea. Entonces, creo que si fuera parte de lo curricular, y bien hecho con personas que tienen todas las facultades para hacerlo, creo que nuestros hijos se podrían defender mucho mejor en su vida sexual, porque hoy día todavía estamos con muchos niños abusados porque nadie les educó y les enseñó, y donde más fueron vulnerables fueron en sus casas o con personas cercanas. Entonces para mí son dos las deudas, el que yo pueda desarrollar en ellos, en mis hijos, todas las
potencialidades que traen, y no solo lo intelectual, y lo segundo, educarlos a temprana edad de la sexualidad. Yo de la sexualidad puedo hablar con los niños de 5, 6, 7 años, a su nivel sí, pero ya los puedo educar. Ya los puedo educar. El problema es que nosotros tenemos el morbo. ¿Cómo le vamos a enseñar a los 5 o 6 años de sexualidad? Pero sí podemos hacerlo. Entonces, para mí son las grandes deudas que tenemos con nuestros niños. Estamos al debe. Ya estamos casi terminando con este conversatorio y hemos hablado del tema de la mujer, del tema de los niños, pero quiero terminar con estas preguntas. El tema del agresor. ¿Un agresor fue necesariamente un niño agredido? Qué difícil pregunta. Mira, uno nunca puede decir 100% sí, pero sí que tuvo una historia en algún punto de violencia, que la violencia se aprende. Se aprende, puede ser en la casa, porque fuiste violentado en tu casa, te hicieron mucho bullying cuando eras chico, en el colegio, tuviste quizás un abuso sexual, quizás fue una violencia desde la parte sexual, o física, o psicológica, pero generalmente un abusador, una persona violenta, fue violentada, de alguna manera, en algún área de su vida, porque se genera, ¿sabes lo que pasa? Hay como una sensación casi de que la vida te debe algo, que a ti te violentaron, por lo tanto tú tienes el derecho a violentar a otro, porque fue algo que a ti te dolió, algo que te hicieron, por lo tanto tú como que tú pudieras tener alguna facultad en hacerlo. Es complejo, pero genera una sensación de deuda. A mí me violentaron, por lo tanto yo lo hago. A veces no es tan cognitiva, ¿no? Los procesos emocionales yo no me doy cuenta de que yo hago esto porque conmigo fueron así, pero tiende a tener como casi una sensación de venganza, como hablaba Claudia, ¿cierto? Mi papá le pega a mi mamá me pega a mí, y yo le pego al perro o le pego al compañero. Tiendo a generar como casi una cadena de violencia, y puedo no tener claro en qué punto me tocó a mí, pero yo sí sé que si la estoy ejerciendo es porque en algún punto me tocó previamente. Entonces, el proceso reparatorio de este agresor no solamente es como respecto de que se dé cuenta de la violencia que está ejerciendo, sino finalmente reparar el daño que ya tiene él previo y hacerlo consciente de ese daño y de reparar eso. Entonces es como una doble reparación, ¿no? Me doy cuenta de lo que hago, pero lo más importante es llegar a ese seno que genera esa violencia. ¿Dónde está esa hoguera? ¿De dónde estás sacando tú las ramas para seguir aumentando esta sensación de que tengo el derecho de violentar al otro? Sí. Oye, como para complementar, somos seres históricos y todos tenemos una historia que contar. El punto es que para los varones se hace un poco más difícil porque no está en su naturaleza como dialogarlo. Son muy pocos los varones que lo quieren hacer. Se les enseñó en su construcción social, se les enseñó que entre más silencioso era más varonil, entre más rudo era más varonil todavía. Entonces, eso fue como heredándose. ¿Sabe? El único alivio que me da para las generaciones de mis hijas y de mis nietos es que mis hijas no están dispuestas a aceptar violentadores. Y ellas se están reeducando. Si alguna fue violentada, se va y se tratan. Entonces, pienso que las jóvenes y los jóvenes no están dispuestos a vivir una vida como la que llevaron su papá y su mamá o su abuela. Entonces ellos tienen como más la capacidad de decir, a ver, esto tengo que repararlo, arreglarlo. Entonces yo tengo mucha esperanza de las generaciones futuras, que ellos no traen inserto como nosotros, que lo traemos arraigado, que tenemos que estar todo el tiempo con el lenguaje cambiándolo y pensándonos de cómo actuamos, pero siento que las generaciones más jóvenes no se lo permiten, no tienen esa capacidad de reconocimiento y de buscar la ayuda. No se sienten libres de hacerlo, aunque he visto parejas jóvenes también sufriendo violencia, pero por lo menos buscando la ayuda, teniendo esa capacidad de decir, ayúdenme que me necesito. Entonces,
creo que somos seres históricos y nuestras generaciones para atrás, nuestros padres y aún nosotros vivimos una historia bastante difícil, hombres o mujeres, hombres o mujeres. Entonces, ahí va en poder ir, tomar una cita y hacer un periodo de reparación en nosotras y luego ellos también, ¿ves? Entonces, como ellos es un poco más difícil porque no van a ir a sacar un número para ir sobre todo si lo hacen esperar, ¿no? Sobre todo si los van a hacer esperar, no, o sea, esto no es para mí. Entonces, pero sí reconocer que la historia a nosotros nos pesa y hoy día las cosas que hacemos son parte de lo que vivimos y de lo que nos hicieron. Entonces, pero muy es para mí, en mi visión, yo tengo una visión muy esperanzadora del futuro y me llego a emocionar, porque creo que las nuevas generaciones van a cortar esto. Van a cortar sobre la violencia, va a ser gente que se va a tratar, gente que va a tratar con respeto y van a ser respetados. Entonces, tengo mucha esperanza de la juventud. De hecho, trabajo con puras jóvenes, todo el equipo jovencito y me enseñan mucho, ¿sabes, Susan? Aprendo mucho de ellas. Son mujeres que lo dan todo por el todo. Y creo que en eso tenemos que aprender la solidaridad, el respeto, el validar el relato. Me encanta porque sabes que son mujeres que son al 100. Por eso te digo, tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, de que Dios está haciendo algo nuevo en ellas y en ellos, y que van a tener otro tipo de relación, de caminar juntos, de compañeros, de amarse y respetarse y apañarse en los sueños mutuos, porque ¿por qué te vas a casar y van a terminar los sueños? No, me junto para cumplir sueños juntos. Estoy con un compañero para llegar más lejos, no para limitarte, sino que para llegar más lejos. Así que creo que un agresor tiene una historia y no lo justifico, pero sí creo que puede tomar conciencia. Y creo que nos espera un futuro, si Dios quiere, muy alentador, muy bonito, y con jóvenes que sí van a hacer el trabajo que nosotros no hicimos. Eso. Estoy segura que ese sentir tiene el sentir de muchas personas, de muchas mujeres, y no tengo duda que Dios nos creó para ser felices en esta tierra. Somos nosotros quienes hemos tomado malas decisiones, hemos hecho las cosas mal, pero no es tarde, aún hay tiempo para poder cambiar todo esto que estamos viviendo, y es por eso la importancia de este tipo de conversación, sobre todo en especial este día, hablar de la violencia, lo importante que ha sido para este tiempo, cómo poder detenerla, cómo actuar. Así que yo quiero agradecerles en esta tarde por habernos acompañado. Bárbara, muchas gracias por tu disposición, gracias por todo lo que nos has entregado. Claudia también, como pastora, como amiga, muchas gracias por siempre estar ahí, por sus consejos. Así que les doy las gracias infinitas por poder compartir con todos nosotros. No sé si ustedes se quieren despedir. Sí, yo quería agradecerte, Susan, por este espacio tan fructífero, yo siento, con mujeres que queremos conversar y que queremos abrir el corazón también. Creo que aquí no hay especialistas, todos nos podemos caer, todos tenemos el derecho también de errar y también la fortaleza para reponernos, ¿sí? Aquí creo que nadie es un perdedor, sino que somos todos potenciales, estamos todos en proceso, todos hemos sido dañados y todos hemos dañado. Quizás por eso es tan importante también esto encuadrarlo en que somos mujeres de fe y que creemos que también en esa fe y en ese amor que Cristo nos da, en esa esperanza, ahí no nos podemos desalentar. Y por eso también me emociona la pastora Claudia cuando habla de su esperanza en la juventud. Y yo también tengo esperanza porque si eso no estuviera, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe y dónde está nuestro proceso de amor al prójimo y al resto? Y ahí creo que tenemos que también resignificar este rol de las mujeres, donde siempre habla que las mujeres somos peladoras, que somos chaqueteras. Creo que eso tenemos que empezar a erradicarlo de nuestro lenguaje. Tal cual. Tenemos que empezar a entender que las mujeres somos
somos mujeres en las cuales siempre vamos a tener alguna cosa que conversar, que apoyarnos, que respetarnos, que cuidarnos, seamos hermanas, amigas, estemos en posiciones quizás asimétricas, jefa, subalterna, pastora, hermana. Primero, asumir que todas somos mujeres y todas somos iguales. Todas las personas son iguales. Y somos iguales ante Dios, somos iguales entre nosotros. Por lo tanto, creo que entender que nadie es más que tú, y que desde ahí tenemos solamente conocer, saber qué está pasando el otro, admirar es muy bueno. Existe un concepto que es la sororidad, que tiene que ver con ser compañeras, ser amigas, independiente de la edad, independiente del género. Entonces, en este espacio de construcción, creo que uno tiene que ser muy humilde. Nadie está por sobre otra en un proceso. Todos somos iguales, todas sufrimos, todas hemos aprendido algo por lo menos. Por lo tanto, en Basti, que es la fundación donde trabajamos, primero tratamos de hacerlo como nosotras, como círculo terapéutico, e invitar a todas las mujeres que puedan conocer nuestras redes, que puedan saber que existimos. Queremos ser un espacio seguro, un espacio de contención, nos interesa saber su relato, nos interesa acompañarnos en la fe, nos interesa entender que somos mujeres de muchos espacios, pero si decidimos estar en esta fundación es porque tenemos la confianza en que nuestra fe, nuestra ayuda, nuestra fe práctica nos va a ayudar a sostener todos estos procesos. Gracias, Bárbara. ¿Hay algo que quiera decirnos? ¿Despedirse? Sí. ¿Ah? Despedirme, sí. Siempre es un honor poder compartir con más personas, con tu iglesia, en especial, Susan, que les tengo mucho cariño a todos, y que este relato, esta conversación sea de ayuda no solo para la gente de tu iglesia, sino que para muchas mujeres que necesitan entender que no están solas, que hay más gente que quiere acompañarlas y que hay mujeres con sororidad en todos lados, solo que hay que saber buscarlas y poder encontrar el espacio para hablar. Les amo mucho, a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tu hija que es preciosa, y bueno, todo lo que podamos cooperar, nosotros como Basti estamos llanos a hablar, a charlar, y desde eso, desde posiciones igualitarias, todos iguales. Bueno, en lo personal, volver a darle las gracias a ambas por acompañarnos, gracias por entregar sus conocimientos, pero más que eso, hablar como mujeres. Así que gracias por su tiempo, y ese término sororidad lo aprendí hace unos años atrás, y desde que lo aprendí he tratado de llevarlo a la práctica, así que darle gracias a Dios por sus vidas y por acompañarnos en esta tarde. Bueno, agradecer nuevamente a las profesionales que nos acompañaron en esta tarde, darle las gracias a Dios por sus vidas y dejarles este mensaje, recalcar la importancia de la denuncia, en especial de las víctimas. Si bien nosotros como testigos de afuera o vecinos o algún familiar que sepa de algún tipo de violencia, podemos reaccionar ante una denuncia, pero lo más importante es que las víctimas puedan reconocer que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar e ir a denunciar a sus agresores. Queremos informarles también que los fonos que van a salir a continuación son el fono del Ministerio de la Mujer, que es el 1455, el fono familiar de Carabineros, el 149, el fono de PDI, el 134, y también de donde nos acompañaron nuestros profesionales el día de hoy, el fono de la Fundación Basti, es un WhatsApp, el 97898798. Usted puede comunicarse con ella a través de este número, a través de mensaje, a través de WhatsApp, pero también puedes ubicarlas en la página, en Facebook de Fundación Basti. Para terminar,
No olvidemos que una llamada puede salvar la vida de mujeres y de sus hijos, además de señalar la importancia de ampliar la ley 20.066 de violencia intrafamiliar para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres en distintos espacios y no solo las que se dan en el contexto familiar. Cuán importante es poder ampliar esta ley. Así que darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde y decirles que todas estas conversaciones siempre han estado en nuestro corazón como iglesia, poder transmitirles a ustedes y ser un aporte durante este tiempo. Decirles que como iglesia cristiana Fundación Nueva Vida estamos con las puertas abiertas para poder recibir algún mensaje durante este tiempo. Si usted está pasando este tipo de problemas, no duden en hablarnos para que nosotros podamos orientarles y apoyarles durante este proceso. Agradecemos a todos los que se sumaron en esta transmisión y darles las gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Muchas gracias, que Dios les bendiga.